Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Estamos ya en el contexto de la Semana Santa, estamos ya a punto de celebrar la Pascua del Señor. Los días lunes santo, martes santo, miércoles santo y viernes santo nos hablarán acerca del siervo doliente de Yahvé. ¿Sabes acerca de esto un poco? ¿Quisieras profundizarlo? Pues he tenido una bonita charla a compartir con José Plasencia, que también seguramente le conoces, y hemos hablado sobre ello. Presta mucha atención. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Y estoy muy contento porque en esta ocasión no solo tenemos un tema muy especial para todos los cristianos, sino también porque me está acompañando el padre Byron de Un Padrecito y un Sacerdote Milenial. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación y también por esta acogida en este canal y para toda la audiencia también. Muy contento de poder compartir con ustedes el día de hoy. Pues el placer es nuestro. Gracias por haber aceptado la invitación a compartirnos un tema que, según lo que usted me ha contado, es un tema que está muy cerca de su corazón. Seguramente, hermanos, como ya vieron el título de la transmisión, incluso la portada, se trata del siervo sufriente, se trata del Rey de Reyes y Señor de Señores, que también es ese siervo sufriente que cargó con nuestros dolores, cargó con todas nuestras miserias, ¿no? Y es un tema que definitivamente para todos los cristianos, en general, no solo los católicos, es algo que es el corazón de nuestra fe. Sin la cruz no somos nada y nos encanta, nos encanta, digo, pero en la realidad pues se trata de nuestra muerte, ¿no? Morir con Él, unirnos a su pasión, unirnos a su muerte. Y yo creo que por eso es necesario meditar exactamente a qué nos referimos cuando hablamos del siervo sufriente según la revelación divina, según la Sagrada Escritura. Padre, antes de comenzar, si tiene una palabra a manera de introducción precisamente sobre la importancia de meditar en la pasión, en los sufrimientos del Señor. Bueno, nos encontramos en el tiempo de Cuaresma y es tan propio de este tiempo unirnos al Señor en su pasión, ¿no? Y todo este camino, por eso estamos en este tiempo de salvación, ¿no? Que también se lo ha acentuado muy fuertemente en la liturgia. Todo comenzó con la ceniza, el miércoles de ceniza, y nos hace recordar este humus, esta humillación, pero sobre todo de aquel que se humilló por nosotros, el más humillado de todos, ¿no? Cristo nuestro Señor, que siendo Dios, se hizo hombre y tocó esta tierra, se hizo carne, se hizo hombre como nosotros, ¿no? Entonces la importancia de reconocer también la humanidad nuestra en la humanidad de Cristo y también la esperanza nuestra de el cielo en la divinidad del mismo Cristo. Y para esto, pues los cánticos del siervo doliente de Yahvé, el siervo, como también tiene ese título, ¿no? Triunfante, el rey, ¿no? El profetizado, es justamente el que nos invita a participar junto a él también en esta pasión. Y algo que, como tú has mencionado, a mí me toca bastante interiormente, sobre todo desde que tuve la oportunidad de leer las obras completas de San Juan de la Cruz, ¿no? Él es San Juan de la Cruz, ¿no? Es un amante justamente de todo el misterio de redención y pues también quería compartirles brevemente lo posible, ¿no? Este afecto que hay también en mi corazón de unirme a Cristo y como sacerdote todavía más, que estamos llamados no solamente a ofrecer, sino a convertirnos en aquello que ofrecemos, ¿no? A Cristo inmolado. Amén. Y no sabía esto que nos está contando sobre su devoción a San Juan de la Cruz. Le cuento, padre, al igual que le cuento a toda la audiencia, que nosotros tenemos un pequeño oratorio aquí en casa y precisamente ha sido dedicado a San Juan de la Cruz Wow. y a Santa Teresa de Ávila. Al igual que nuestro segundo canal que estamos a punto de comenzar, es un canal que se llama El Oratorio. El oratorio también lo hemos dedicado a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Ávila.
va a ser un canal dedicado a la oración, particularmente al rezo del Santo Rosario, pero no exclusivamente, porque vamos a subir meditaciones, lecturas devocionales como Imitación de Cristo, la ciudad mística de Dios, otros devocionales clásicos de la fe cristiana, pero particularmente a la oración. Y vamos a comenzar pronto. Dios nos ayude y pronto comenzamos con el Oh, oratorio. me alegro Muy mucho, me bien. alegro mucho. Gracias, Padre. Y pues como siempre, ¿no? Pedimos sus oraciones. Muy bien. El Padre Byron tiene aquí un bosquejo, tiene una estructura sobre algunos pensamientos que él quiere estarnos compartiendo y vamos a estar, pues él compartiendo y yo más que nada ahí comentando, haciéndole segunda, como se dice. Él es el que va a llevar el timón de la barca en esta ocasión. Ah, pero a manera de introducción, vamos a compartirles unos cuantos versículos de el famoso pasaje del siervo sufriente allá en Isaías 52. Y vamos a hacerlo así para que se vea incluso más grande la letra. Y aquí yo voy a dar lectura a manera de introducción antes de dar paso al Padre Byron. Y dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del profeta Isaías, el capítulo 52. He aquí mi siervo prosperará, será elevado, ensalzado y puesto muy alto. Cómo de él se pasmaron muchos, tan desfigurado estaba su aspecto que no parecía ser de hombre. Así se admiraban muchos pueblos, y los reyes cerrarán ante él su boca, porque vieron lo que nunca se les había contado, y comprendieron lo que no habían oído. ¿Quién creerá lo que hemos oído? ¿A quién fue revelado el brazo de Yahvé? Sube ante él como un retoño, como raíz de tierra árida. No hay en él parecer, no hay hermosura para que le miremos, ni apariencia para que en él nos complazcamos. Despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores, y familiarizado con el sufrimiento, y como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado sin que le tengamos en cuenta. Pero fue él ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, mientras que nosotros le tuvimos por castigado, por herido de Dios y abatido. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Muy bien, y aquí regreso con usted, Padre. Muy bien, y aquí voy a transicionar y darle el paso, Padre. Bien, lo que primero quisiera comentarles es algo que también a mí me fascina al respecto del siervo, ¿no? Ustedes seguramente, José, todos hemos escuchado que Jesucristo es el siervo de Yahvé, a él se aplica esto, pero ¿qué connota desde el griego mismo esta aplicación del siervo, ¿no? Que también se utiliza cuando en Marcos capítulo 10 versículo 45, ¿no? Cuando dice yo no he venido pues a ser servido sino a servir, que se desprende también del griego pais, ¿no? Y pais significa dos cosas, no solamente siervo sino que también significa niño en cuanto hijo, ¿no? Entonces es bonito pensar que cuando hablamos del siervo doliente de Yahvé, estamos hablando del hijo doliente de Yahvé. Es decir, que es un hijo realmente de Dios. Y cuando hablamos de hijo de Dios, estamos conectando esencias, ¿no? Sabemos que nosotros somos hijos de Dios por adopción, no por naturaleza, por adopción. Nuestra naturaleza no es una emanación de Dios. Seríamos dioses nosotros también y caeríamos en un panteísmo horrible, ¿no? Nosotros somos criaturas de Dios y en cuanto a criaturas, pues estamos unidos a Él ahora a través del Hijo, porque en el Hijo ahora somos hijos de Dios por adopción. Y esto es hermosísimo, porque entonces cuando llamamos a Cristo siervo, le estamos diciendo también el Hijo de Dios que ha querido servirnos, primeramente sirviendo a su Padre y por ello, pues nos ha servido a nosotros para que tal servicio nos lleve a el mismo cielo, nos dé la redención, nos dé
la salvación. Entonces, por un lado, niño, hijo, y por otro lado, siervo. Ese siervo que también se lo identifica con un término también bonito de el griego, que es goel, ¿no? El goel, que es el que redime, ¿no? Como el que paga. Pero no es una cuestión solamente como jurídica, como que a ver quién hizo algo mal y yo tengo dinero para pagarlo. Se entendía así quizá antiguamente, ¿no? Sino que el goel era sobre todo aquella persona que por afecto, ¿no? Es decir, que tenía un vínculo, una relación con aquella persona que estaba en deuda, y no era tanto el pago por el hecho de que tenía la forma de pagar, sino el afecto que tenía por aquella persona que estaba en esos apuros o en esa complicación de una deuda ante la justicia, ante el tribunal. Entonces el Goel se presenta como el redentor, el que está allí, como ahora el que sirve al culpable. Imagínense esto, ¿no? El inocente, el justo, Dios mismo, sirve al culpable para que entonces Él sea ahora el que redime, el que paga ese precio que nosotros debíamos pagar y que no podíamos pagar. Y por ello Él dijo, ustedes no pueden hacerlo, yo tomo su lugar. Eso lo vemos plasmado evidentemente en la cruz, y después ustedes son redimidos, son salvados, ¿no? Este es el siervo Goel, este es el siervo niño, hijo de Dios. Eso es hermoso, ¿no? O sea, ¿qué te parece también, José? Oh, wow. No, pues mientras usted está compartiendo esto, me vienen imágenes a mi mente. Pensaba yo, cuando usted hablaba de, sobre todo, de esta dualidad de siervo, niño, por extensión, hijo, y por excelencia, hijo de Dios, me venía precisamente como el hijo es lo más precioso que tiene el Padre, ¿no? Y cómo es precisamente lo más precioso, si se me permite la analogía, el tesoro más excelso del Padre, lo más amado del Padre. Y esto también evocaba la imagen del patriarca Abraham con su único hijo amado, su preciado hijo amado Isaac, que es tipo, sabemos que es tipo del que había de venir, de aquel siervo sufriente del cual Isaías estaría profetizando siglos después. Pues me venía esta imagen, ¿no? De cuán grande es el amor del Padre por nosotros en esta condición caída en que nos hallamos, que lo más amado, lo más precioso, su tesoro más grande y más excelso es ese precio que se ha pagado, que como usted bien explicó, la raíz de la palabra viene de comprar, ¿verdad? De redimir, de comprar, de adquirir, de pagar el precio necesario para poder rescatar, redimir, comprar, salvar, en este caso a nosotros, a los pecadores. Um, no sé, esto debería de sacudirnos de una manera fresca para buscar unirnos a ese precio que Él pagó, que nos invita a unirnos, ¿no? A ese sacrificio. De hecho, yo le comentaba el otro día a mi esposa que muchas veces a uno le preguntan, ¿cómo el hombre se salva? ¿Cómo te salvas? ¿Cómo eres salvo? Yo le decía a mi esposa, es que la verdad, bíblicamente, la mejor manera de responder es, nos salvamos por sacrificio. El sacrificio de Cristo, pero nosotros unidos a ese sacrificio. Pero bueno, no me quiero adelantar. La verdad que es algo muy fuerte, ¿no? Pero aquí le regreso la palabra, Padre. Sí, sí, es tan impresionante, ¿no? Y ese título que se le ha dado a Cristo no es coincidencial, ¿no? Sino que eso es parte de todo el misterio de la actuación del ser divino, ¿no? Es decir, que Él ha trazado un plan de salvación, y dentro de los títulos mesiánicos, títulos cristológicos, pues el del siervo es uno de los más nobles, elevados, ¿no? Que se identifica de una manera tan espectacular, impresionante, directa y rotunda el Antiguo Testamento con este Cristo que es el Hijo de Dios, nuestro Redentor, ¿no? Es impresionante, a tal punto que algunos han llegado a decir, si no se hubiesen escrito los evangelios, si no se hubiesen escrito los evangelios, solamente con los cánticos del siervo doliente de Yahvé hubiésemos identificado
que Jesucristo era el Mesías, ¿no? Que Jesucristo era el Hijo de Dios, el que ha redimido a todo el mundo, ¿no? Porque en los cánticos, ya veremos a continuación, pues se encuentra condensada toda esta misión de un hombre que había sido elegido desde el vientre, desde hace toda la creación, ¿no? Su humanidad, su cuerpo, porque le ha atribuido una boca, le ha atribuido un oído, le ha atribuido una espalda, una barba, ¿no? Hasta tan literal dice, ¿no? ¿Para qué entonces, por medio de toda esa humanidad que ha recibido de todo este cuerpo, pues llame a muchos al encuentro del Padre, se restaure la relación y puedan ser redimidos? Entonces, a esto nos vamos a adentrar en este momento, ¿no? A este siervo que tiene todas las cualidades, todas las indicaciones características concentradas perfectamente en la persona de Jesucristo nuestro Señor. También inclusive he escuchado, no sé hasta qué punto es verdad, quizá tú, José, también has escuchado esto, que algunos judíos tienen como cierta como cautela. No sé si sea verdad, alguna vez yo escuché que decían que tienen prohibido o que jamás lo han leído muchos judíos esos cánticos del siervo doliente de Yahvé, e inclusive hicieron un experimento social, me parece que eso fue en Estados Unidos, a una comunidad de judíos, e iban cristianos y les mostraban estos cánticos, ¿no? Y les decía, ¿usted ha leído una vez esto? Y le comenzaban a leer, y ellos decían, no, yo nunca he escuchado eso. Y luego le preguntaban, ¿a quién le suena? A ver, le leo esto, ¿no? ¿A quién le suena? ¿A quién se parece, no? Y muchos de ellos terminaban diciendo, según he escuchado, o sea, parece que eso fuera un texto de la Biblia, del Nuevo Testamento, ¿no? Algo de Jesús debe ser, ¿no? Entonces ellos mismos luego se daban cuenta, no, eso está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento, está en el profeta Isaías, eso no sabía, y se quedaban como muy confrontados, ¿no? O sea, la magnitud de objetividad, de claridad sobre este personaje, ¿no? Esta persona, Dios mismo, ¿no? Sí, he escuchado acerca de que sí, los judíos han tenido históricamente ciertas restricciones sobre ciertos pasajes que son muy evidentemente cristianos. Incluso hablando de Isaías 53, ¿no? Que fue con lo que comencé en la introducción. Este pasaje del siervo sufriente, que es una descripción gráfica de lo que habría de acontecer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, se les ha restringido ciertas lecturas o interpretaciones, pero por otro lado, típicamente los judíos han creído que Isaías 53 es una referencia al Mesías. Pero una de las cosas que han hecho, en algunos casos, quizás no de manera universal, pero sí con cierto sector de los judíos, es tratar de implementar una alternativa. Es decir, han tratado de decir que Isaías 53 no es una referencia al Mesías, sino que es una referencia a la nación de Israel, a los judíos como un colectivo, ¿no? A la nación judía y no a un individuo, no al Mesías, para que obviamente no se piense en Jesús. Y esto sí lo hicieron, ¿eh? Fue tanto que yo sé que ya hubo un rabino en la Edad Media que él intentó hablar de esto, de que no era el Mesías, sino que era la nación, pero no pegó mucho. Fue hasta el siglo XIX en Alemania, la comunidad judía en Alemania, en particular un hombre, un historiador judío. Él fue el que comenzó a popularizar otra vez en el siglo XIX la idea de que Isaías 53 sobre el siervo sufriente no se refiere al Mesías, sino que es la nación de Israel, ¿no? La nación judía. Pero bueno, padre, aquí lo dejo que usted continúe. Sí, justamente siguiendo lo que tú decías, ¿no? Entonces podríamos partir de una pregunta, ¿no? ¿A quién se aplica esta figura del siervo doliente de Yahvé, ¿no? Entonces, si bien es cierto, uno podría, como toda profecía, decir, bueno, estos pasajes que vamos a darles a continuación también para que si quizá quisieran anotarlos, ¿no? Esos pasajes quizá se están refiriendo a otras personas, algunos han dicho como tú, ¿no? Lo que mencionabas, al pueblo concretamente,
o quizá también se ha pensado, se está aplicando al profeta Jeremías por toda su pasión, por todo lo que él también sufrió, que dicho sea de paso, es la persona con la que más se suele identificar también a la persona de Cristo en cuanto tipo, en cuanto experiencia vital, ¿no? Los dos hombres castos, célibes, y que tuvieron una misión muy parecida y también un desenlace muy, muy acorde, ¿no? Entonces quizá es la profeta, o si no, a ver, tenemos en la historia un hombre que vino, Jesucristo nuestro Señor, y que también se ha presentado de una manera tal que es una alternativa también de pensamiento, hablando desde afuera, ¿no? Como en términos objetivos. Y pongamos en tela de juicio a todas estas posturas, ¿no? Primero, al pueblo de Dios, al pueblo en ese momento histórico, ¿no? O a un profeta específico, pues tendríamos que decir lo siguiente: los cánticos del siervo doliente de Yahvé se aplican a una persona, a un personaje perfecto, ¿no? Eso es importante, ¿no? Perfecto. Y el pueblo de Dios era pecador, una y mil veces. Es más, no puede ser el mismo pueblo de Dios porque va a salvar al pueblo. O sea, este hombre que está ahí va a salvar al mismo pueblo. Podría ser el profeta, pero a ver, un profeta no tiene la capacidad para pagar, para restaurar, inclusive para adoptar los pecados de todo el pueblo sobre sí. Si bien es cierto, hay ciertos pasajes que se pueden aplicar al pueblo concreto, hay ciertos pasajes que se pueden aplicar a un profeta, inclusive que se podría aplicar a nosotros mismos. Pero eso se llama solamente un análisis bíblico aplicado, ¿no? Pero luego, en cuanto a la profecía específica, concretamente, tendríamos que hablar con lo que tenemos en el Antiguo Testamento y con la experiencia de este Mesías, Cristo nuestro Señor, que esto se aplica de manera perfectísima, sí, entonces, a Cristo. Por ello, aun cuando se pudiese hablar de estas otras figuras, formas, solamente sería en cuanto a una aplicación imperfecta, pero la profecía, en cambio, como inclusive un profeta, porque esto lo contiene también todo el libro de Isaías, un profeta que tenía que ser descendiente de David, hijo de David, entonces se aplica necesariamente a Cristo nuestro Señor, porque todo esto va preciso, ¿no? a su vivencia. Adelante, padre. Tenemos aquí, entonces, si ustedes desean, básicamente tenemos algunos textos del Nuevo Testamento donde confirmamos que este Mesías es justamente el siervo de Dios, el siervo doliente de Yahvé. Entonces, si por ejemplo vamos a Marcos capítulo 10, versículo 45, Marcos 10, 45, allí Jesucristo habla de que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y viene una parte importante que a veces no se menciona, o a veces uno como que no le presta mucha atención, como que siempre nos fijamos solamente en esto, de que el servicio, ¿no? Que está muy bien, pero continúa y dice, y vino a dar su vida como rescate de muchos, ¿no? De todos. Vino a dar su vida. Entonces entendemos en Marcos capítulo 10, versículo 45, que se está refiriendo de un siervo, pero que va a dar su vida para rescatar. Y entonces ahí entendemos, vida, rescate, el Goel del Antiguo Testamento, el siervo doliente del Antiguo Testamento, pues hace necesariamente alusión a Isaías. Isaías en sus cánticos, Marcos capítulo 10, versículo 45. Luego si continuamos, Lucas capítulo 21, versículos 19-20, y lo mismo en Mateo 26, versículos del 26 al 28, nos hablan acerca de la Eucaristía y de una sangre que va a ser derramada para el perdón. Entonces también Lucas y Mateo piensan en alguien que se ofrece y que da su sangre para el perdón de los pecados y crea una nueva alianza, que es justamente lo que veremos en los cánticos. En los cánticos, lo que va a hacer el siervo de Dios, sobre todo en el cuarto cántico, es restaurar la relación del pueblo con su Dios. Y esto, dice Cristo, Él con su sangre lo va a realizar. Para el perdón, es decir, para que la relación que ha sido rota
este perdón logra otra vez la reconciliación, pues se dé entre Dios y el hombre. Hay un anuncio de salvación. Eso está en Isaías 52:7. Se nos anuncia un Salvador. Y es interesante que en el bautismo se hace alusión también a esto cuando el Padre mira al Hijo, en Mateo 3:17, ¿no? Mira al Hijo y la voz sale desde el cielo, ¿no? Diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Esta complacencia de este anuncio de salvación de Isaías 52:7 que habla de los pies hermosos de aquel mensajero, ¿no? De la paz. Entonces, es una complacencia de este mensajero hermoso. Y el Padre, al ver a Cristo en el bautismo, así nos lo imaginamos, ¿no? Él desde el cielo mirando a su Hijo, entonces también haya en él esa hermosura. Y por eso le dice, es en él en quien yo me complazco, ¿no? Y así podemos ir mirando cuántos textos bíblicos pues hacen alusión justamente a Cristo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ya directamente los evangelistas citaron al profeta Isaías y citaron justamente textos que hacían alusión a este siervo de Yahvé. No es parte del cántico específicamente, pero también Isaías 61 habla acerca de un espíritu que va a estar sobre aquel que ha sido elegido. Y también Lucas capítulo 4, versículos del 17 al 21, nos habla de el Espíritu del Señor está sobre mí, un texto muy conocido para todos, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a anunciar la buena nueva, a liberar, a sanar, ¿no? Entonces todo esto que se anuncia en este profeta, que es Cristo, porque dice él, esto se ha cumplido hoy. ¿En quién se ha cumplido esto? En mí. Hace alusión a un texto de Isaías 61. Es decir, que también la inspiración de Dios en todo el libro de Isaías está haciendo referencia también a este elegido, a este nuevo profeta, a este donde el Espíritu reposa. Isaías 11, por ejemplo, también habla del reposo del Espíritu de sabiduría en el descendiente de David. Pero ¿quién es ese descendiente de David? ¿Quién es ese hijo de David? Pues Cristo también tiene este título, al ser entroncado en el linaje de José, que tiene como ascendencia a David, pues él es también el hijo de David, y él, hablando con los doctores de la ley a los 12 años y medio de edad en el templo, y todos quedaban maravillados por lo que él decía. Entonces, sabiduría de este hijo de David se aplica y que tiene el espíritu que, como he dicho, en Lucas capítulo 4, 17-21, está sobre él. Entonces, también esos textos nos dan más claridad sobre esta figura. Hechos capítulo 3, versículo 13, Pedro ante el pueblo dice literalmente, el siervo doliente. Este es el siervo doliente, ¿no? Se está refiriendo a Cristo. San Pedro, pues delante de todos los judíos, unos incrédulos aquí, comenzó a predicarles, justamente para que conociesen la realidad del Mesías. Mesías anunciado en el cántico y que él le da el título directamente. Ese es el siervo doliente, ¿no? Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 35, cuando se presenta al eunuco, está corriendo Felipe, ¿no? El diácono, va corriendo. ¿Y qué estaba leyendo el eunuco? Justamente un pasaje del profeta Isaías. Y aquí viene lo espectacular. ¿Qué estaba leyendo el profeta Isaías de todos los 66 capítulos? Justamente el capítulo 53 de Isaías. Y se estaba refiriendo al versículo 7 y 8. Versículos que hacen alusión justamente a este cordero manso, humilde, que es llevado al matadero, mudo, ¿no? Y él se pregunta, ¿y esto a quién se aplica? Y ya se ve en Felipe y entonces en toda la comunidad cristiana que tenían clara certeza de que eso se aplicaba al Mesías, a Cristo. Y dice el texto que comenzó a explicarle para que entendiese a qué se refiere la buena nueva, es decir, el Evangelio. Y si sabemos que el Evangelio es Cristo mismo, él es la encarnación misma del Evangelio, hasta tal punto que el Papa Benedicto XVI llegaba a decir que Cristo es mismo el Evangelio, ¿no? Y entonces, este Evangelio, Cristo mismo, es coincidente perfectamente con
el cántico cuarto del siervo doliente de Yahvé que estaba leyendo justamente este eunuco. Y Wow. por último, Isaías capítulo 7, versículo 14, que también lo conocemos, sobre todo cuando hablamos de la maternidad divina, o también en fiestas de la Santísima Virgen, en alguna solemnidad se suele tocar este pasaje, es la profecía del Emmanuel, el Emmanuel, que nacerá de una virgen. Y entonces eso también se le aplica en el Nuevo Testamento a nada más y nada menos que a Jesucristo. A lo que quiero llegar, la comunidad cristiana y la vivencia misma de Cristo nos hablan de una realidad. Este siervo encuentra su cumplimiento en la persona de Cristo, ¿no? Ujú. Todas estas referencias, padre, que como usted está señalando que el profeta Isaías constantemente está siendo, pues iba a decir, está siendo citado o referenciado, pero más que está siendo citado o referenciado, está siendo cumplido, ¿no? Vemos constantes cumplimientos en la persona de Jesucristo, en su persona y su ministerio, su obra, que habían sido profetizados precisamente por el profeta Isaías, que vive aproximadamente en el siglo octavo antes de la venida del Señor Jesucristo. Podríamos hablar en números redondos, no sé, unos 700, 750 años antes de la venida del Mesías, ya se había profetizado estos distintos eventos que habrían de caracterizar al Mesías o que habrían de identificar al Mesías. Y hubo un detalle, creo que por ahí se nos escapó y no lo mencionamos en la introducción, padre, que precisamente hablando del profeta Isaías y la multitud de profecías que se cumplen en la persona de Jesús, a Isaías, al profeta Isaías, precisamente se le ha apodado, por así decirlo, se le ha apodado el quinto evangelista. No sé si usted por ahí había escuchado de esto, seguramente. Más bien es una pregunta retórica, ¿no? Se le llama el quinto evangelista, ¿no? Precisamente porque, como usted señalaba también en su introducción, padre, usted señalaba que si no tuviésemos las narraciones de los evangelios sobre el Señor, sabríamos que Jesús de Nazaret es el Mesías, simplemente al compararlo con todas las profecías, particularmente con los cánticos, ¿no? Los cánticos del siervo sufriente en Isaías. Y bueno, a mí me parece, yo recuerdo, padre, y aquí ya usando una brevísima anécdota, cuando yo tuve mi conversión, comienzo a familiarizarme con los evangelios y con el profeta Isaías. Yo recuerdo que estaba yo más que sorprendido, estaba yo maravillado de ver el cumplimiento de estas profecías del siglo octavo antes de Jesucristo y ver cómo se cumplen en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, rápido, no me tomó mucho darme cuenta por qué se le conoce a Isaías como el quinto evangelista, ¿no? El profeta mesiánico también algunos lo llaman. Y si no me equivoco, padre, creo que Isaías solamente después del libro de los Salmos, creo que es el libro del Antiguo Testamento que más veces se cita en el Nuevo. Creo que es el segundo lugar, creo que solamente después de los Salmos, si mi memoria no me falla. Adelante, padre. Sí, lo que tú mencionabas, ¿no? Se le podría considerar también como el quinto evangelista, ¿no? Y a toda la obra de Isaías también como el quinto evangelio, algunos han dicho, ¿no? Sí, y las referencias son impresionantes, ¿no? Algunas no son explícitas, otras sí, literales, ¿no? Y otras, por ejemplo, conocí ahora que estaba leyendo un poco sobre esto, a un teólogo que hacía una comparación de solamente el Evangelio de Lucas, ¿no? Todo el Evangelio de Lucas con el cuarto cántico del siervo doliente de Yahvé. Y iba versículo por versículo aplicándolo a pasajes del Evangelio de Lucas, cómo encajaba todo, ¿no? Es decir, que no solamente las citas textuales, sino también la vivencia misma de Cristo, ¿no? Todo lo que Él hizo, vamos leyendo los versículos y se puede ir aplicando a toda su vida, todo lo que conocemos de Él. Entonces, sí es realmente fascinante las referencias explícitas y las implícitas, ¿no? Así es. Muy bonito, ¿no? A Sí, no, ver, sí.
La verdad que lo dejo que usted continúe, porque si no aquí me voy a emocionar de más, padre. Ya estamos aquí todos emocionados. Seguramente las personas también aquí dejarán sus comentarios, como siempre, ¿no? Y no se olviden de dar el like, que ayuda mucho para que otras personas puedan por aquí llegar, ¿no? Vamos a mirar ahora cada uno de los cánticos. Hermanos, si pueden anotarlos por ahí, les voy a dar las citas bíblicas de todos ellos. Son 4 cánticos que se encuentran en lo que se conoce en el segundo Isaías o Deutero Isaías. Ahorita no vamos a entrar en detalles de la distribución del libro, ¿no? Que está distribuido en 3 partes básicamente y en las fechas, pero podríamos concentrarnos en el segundo Isaías, y que esto se da más o menos en el siglo VI, ¿no? Estamos justamente en el destierro babilónico, ¿no? Y de aquí pues se hace un llamado para que en medio de esta opresión, de este destierro, los hombres de fe no pierdan la fe justamente, confíen en Dios y sepan que van a tener un libertador, ¿no? Esto en profecía, ¿no? Es decir, que tiene un cumplimiento perfecto en alguien específico, aun cuando esas palabras le sirven concretamente a las personas de ese momento, ¿no? Primer cántico, Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 9. Primer cántico del siervo doliente de Yahvé, Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 9. Segundo cántico, Isaías capítulo 49, versículos del 1 al 6. Ahí lo pueden anotar, ¿no? Y puse ahí un /8 porque también algunos, yo también soy partidario de esto, la Biblia de Jerusalén también lo presenta así, que el cántico va hasta el versículo 8, no solo hasta el 6, sino hasta el 8, ¿no? Luego tenemos el tercer cántico, es de Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 11. Tercer cántico del siervo doliente de Yahvé. Isaías 50, versículos del 4 al 11. Y por último, el cuarto cántico, que es el capítulo 52, versículo 13 hasta el capítulo 53, versículo 12, el cuarto cántico del siervo doliente de Yahvé. Es decir, que el último canto, que es considerado por muchos el más explícito, el más inclusive sabroso, ¿no? Para meditar, para reflexionar, comprende 2 partes de 2 capítulos, ¿no? Desde el capítulo 52, versículo 13, se acaba el capítulo 52 y continúa en el 53, 1, 2, hasta el 12, ¿no? Entonces tenemos allí los 4 cánticos. Quisiera, queridos hermanos, decir solamente unos detalles de cada uno de ellos, sobre todo de los 3 primeros, para concentrarnos luego en el cuarto cántico del siervo doliente de Yahvé. Vamos con el primero. El primero está en el capítulo 42. Quisiera solamente resaltar algunos términos que se presentan allí. Se menciona un espíritu que está sobre quién, sobre un elegido, y un elegido que enseña. Esto lo podemos confrontar con Mateo capítulo 12, versículo 16 al 21. Y ahí está literalmente, ¿no? Mateo va al Antiguo Testamento, toma un texto del profeta Isaías y lo pone allí diciendo para que se cumpla aquel cántico primero del siervo doliente de Yahvé, se cumpla en Cristo. He aquí mi siervo a quien elegí. Sobre él un espíritu, él un elegido, él que enseña. ¿Y qué enseña? Justicia, a restablecer el orden humano. Y por eso habla de unos ciegos que podrán ver la luz que trae este siervo, y unos presos que serán liberados. Todo esto hace alusión evidentemente a una situación concreta del pueblo de Israel, pero en la persona de Cristo, donde se cumple esto claramente, se está refiriendo a la parte humana. Eso es interesante, miren. El primer cántico del siervo doliente hace alusión a un restablecimiento humano. Es como una primera presentación, para que vayan conociendo de quién o de qué se trata la misión de este siervo o quién es este siervo. Primero, lo más cercano, la humanidad.
viene a traer justicia a nivel humana. El orden social va a ser restablecido. Uno se fija, lee el primer cántico y se va a dar cuenta que no habla de una relación con el Padre, una relación con Dios. No habla de un pecado, no habla de algo inmoral en relación a la divinidad. Un pecado, por ejemplo, de blasfemia o de idolatría o algo parecido. Sencillamente está hablando de un restablecimiento humano. Es la primera muestra, el primer, digamos, prisma o la primera luz que se presenta de este siervo. Todos lo conocen. Es un siervo ahora que va a restablecer el orden humano. Y eso es importante porque cuando hablamos de Cristo, Cristo Redentor, Cristo nuestro Señor, no solamente se está haciendo alusión a una situación espiritualista, ¿no? Sino que Cristo ha querido asumir absolutamente todo lo nuestro para redimir todo eso que ha asumido. Y esto implica también nuestro carácter humano. ¿Cuántas veces Jesucristo, por ejemplo, en estos días, hoy día mismo, nos ha hecho alusión a, si estás mal con tu hermano, si tiene algo contra ti, ve, ¿no? Y soluciónalo. Ve y reconcílate con tu hermano. El amor al prójimo. Es decir, que Cristo también ha hablado en este contexto de relaciones entre los hermanos. Y en el primer cántico se muestra esto. José, ¿se escucha algo de fondo como un ruido? Sí. Ah, ya. Es que se ha activado una alarma aquí. ¿Tú quisieras decir algo como un comentario? Sí, si Y yo gustan voy lo a que usted desactivarlo. va a atender eso, lo podemos hacer, claro que sí. Muy bien, hermanos, pues entonces en lo que el padre Byron va a atender este acontecimiento, parece ser que se trata de la activación de una alarma. Él pronto va a estar aquí con nosotros de regreso. ¿Qué les parece? A mí me encanta este tema. Quizás este tema no es de los más sensacionalistas, y qué bueno que no es un tema sensacionalista porque significa que es algo real, algo que tiene que ver con la realidad en el más estricto de los sentidos, hermanos. Los sufrimientos de Cristo, del siervo sufriente, como lo estamos viendo en los cánticos que encontramos allá en el profeta Isaías, y cómo tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, en la persona de Cristo. Eso, hermanos, eso es lo que cambia las cosas. Si no fuese por esta obra del Señor Jesucristo, no tendríamos esperanza, no tendríamos salvación, no tendríamos realmente aún a un nivel existencial, no tendríamos una razón para vivir, no tendríamos realmente lo que se requiere para realmente estar viviendo, que significa estar en unión a Cristo, estar unidos a Cristo, estar unidos a Dios, para, como los sarmientos beben de la savia que les viene del tronco, así nosotros, hermanos, somos como esos sarmientos, esas hojitas que se alimentan de la savia que viene del gran tronco, del gran árbol, ¿no? Entonces, ese es Dios, esa es la vida de Dios, esa es la vida de la gracia, esa es la vida cristiana, esa es la vida espiritual, esa es la vida interior. Todo esto lo tenemos precisamente gracias a lo que el siervo sufriente, Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, como lo dijo el padre Byron, Jesús es el Hijo de David. Jesús es el Hijo de David que viene a restaurar el reino. La iglesia es ese reino restaurado, es ese reino davídico que ha sido restaurado, que ha sido instaurado, el reino de los cielos en la dimensión terrenal. Nosotros sabemos que es la iglesia, y Él es ese hijo de David que se ha sentado en el trono. También a Jesús, por ser el sabio por excelencia, algunas veces se le llama también el nuevo Salomón. Recuerden que Salomón es un tipo del Señor en ese sentido. Y ya parece que tenemos de regreso al padre Byron. Muy bien, ya está de regreso el padrecito. Adelante, Hola, padre. qué gusto. No sé, se activaron todas las alarmas, como si a veces es por sismo o algo parecido. No No sé. dejó, no,
¿No dejó prendida la olla con el chocolate calientito o algo, padre? Gracias a Dios hoy día no, porque como ayunamos, no encendemos las hornillas. Ah, ok, ok. Entonces, no sé, es muy raro, pero todas las alarmas se encendieron. Ahorita está una allí al fondo, no sé si se escucha, creo que no, ¿verdad? O Un poco. apenitas. Oh, qué cosas. Bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a bajar el volumen y voy a apagar más el micrófono, ¿ya? Sí, no se preocupe. Hola, hola, creo que ahí está Sí. bien. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Bien. Entonces, así quedábamos con el primer cántico, ¿no? Un restablecimiento humano, ¿no? Y una presencia de un elegido que tiene el Espíritu, pero que todavía no se revela bien quién es. Y por eso tenemos que esperar hasta el segundo cántico. En el segundo cántico es un siervo elegido, en cambio, que confía en Dios porque está pasando ya penalidades. Y su misión es ser luz de las gentes para que la salvación alcance hasta los confines de la tierra. Y Cristo dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo, ¿no? Luz de las gentes. Entonces, aquí lo que se manifiesta ya no es una realidad solamente humana, sino que si ya en el primer cántico dice que ha dado luz a los que estaban ciegos, ahora se está refiriendo a otra calidad, a otro tipo de luz. Ya no es una cuestión solamente humana, sino que se está refiriendo a algo que viene a alumbrar, a iluminar a todos, inclusive a los que no están ciegos. Entonces, ¿de qué luz está refiriendo? ¿De qué luz está hablando, no? Y en Cristo, pues, Él sabe que siendo la luz, su palabra llega hasta todos para iluminarnos. Cuando Jesucristo realiza los milagros, inclusive las curaciones de los ciegos, no es solamente ya sano y vete, ¿no? Sino que hay un cambio de vida. Hay algo interior que le lleva a esta persona a contar a todos. Por más de que Cristo les diga, no lo cuentes, no puede resistirlo y tiene que contarlo a todos para que eso que ha pasado en él ilumine también a los demás. Le da como una especie de luz para que su testimonio se convierta también luego en luz, que no es de sí mismo, sino de lo que Cristo ha hecho en él. Es hermosísimo ver cómo se da el proceso, por ejemplo, de las curaciones, que comienzan normalmente ignorando o entendiendo a Cristo de una forma como alejada de su persona, o digo ignorando totalmente quién es, pero que luego de a poco, por ejemplo, le encuentro con la samaritana, ¿no? Lo encuentra y primero es como un judío errante que anda por ahí, ¿no? Luego un maestro, luego, ya termina diciéndole Mesías, ¿no? Y es todo un proceso, ¿no? Hasta reconocer quién es este enviado por Dios, ¿no? Entonces, esta luz que trae Jesucristo ya no se está refiriendo solamente a dar luz a unos ojos, sino que una luz que va a iluminar a todos. Ya el orden de cosas va subiendo. Y este elegido de Dios tiene que cumplir una misión confiando en Dios. Cumplir una misión confiando en Dios. Aparte de que es una enseñanza para todos nosotros, que a veces decimos tengo que cumplir algo, una misión, y enseguida vienen como perplejidades, miedos, temores, sobre todo al pensar en la cruz, al pensar en el misterio de redención de Cristo, que tiene que hasta sudar sangre, Cristo que está en un estrés tremendo, Cristo que es insultado y abandonado por sus discípulos, que Él diga, yo confío en Dios. ¿Y esto a qué nos hace referencia? A las mismas palabras de Cristo en la cruz. ¿Se recuerdan esas palabras a veces que traen confusión cuando Cristo dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Esto hace alusión justamente al Salmo 22. Es la recitación de Cristo que conocía este salmo y que es un salmo de confianza a Dios. Es decir, que cuando Él está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está rezando justamente esta experiencia del ser humano que en un momento tremendo de oscuridad tiene la luz de la confianza en Dios que le da pasividad y tranquilidad. A tal punto que se podría decir, parafraseando un poco lo que un místico ortodoxo decía, aunque estés en el infierno, mantén tu alma confiada en Dios y entonces no te hará daño, ¿no?
Y él se estaba refiriendo no al infierno literalmente, ¿no? Sino que en una situación tan grotesca, tan fuerte, ¿no? Tan humillante inclusive, mientras tú confíes en Dios, tu alma va a estar tranquila, con una luz que absolutamente nadie puede opacar. Y es lo que pasó en Cristo, ¿no? Santa Catalina de Siena decía de Cristo que él en la cruz era el hombre más perfectamente triste y a la vez el hombre más perfectamente feliz. ¿Por qué? Porque aunque su humanidad había sido lacerada y totalmente humillada, y humanamente eso le causaba dolor y tristeza, evidentemente, ¿no? A tal punto de que llegaba a encomendar todo a Dios y con una última experiencia de su vitalidad humana llega a gritar, ¿no? Ya todo está cumplido, ya como diciendo, ya no puedo más, ¿no? Sin embargo, perfectamente feliz. ¿Por qué? Por la luz que da la confianza en su humanidad, Dios mismo, ¿no? Él mismo inclusive, ¿no? En su unión hipostática, ¿no? Ahora, esta misma luz es la que ha venido a traer, una luz que va encima, inclusive, de las aflicciones humanas. Primero la ha tenido que experimentar él, y experimentándola él es lo que luego nos va a traer en lo que continúa, ¿no? En el tercer cántico del siervo doliente de Yahvé se nos presenta a esta luz que va a iluminar a todas las gentes, concretamente en una humanidad. Primero habíamos visto un profeta, un siervo, sobre todo alguien que ha sido elegido, que tiene un espíritu. Luego, este que ha sido elegido, que tiene un espíritu, confía en Dios y esa confianza se transforma en luz. Y esta luz, miren qué bonito, esta luz es luego concretizada en una humanidad otra vez. De tal manera que el tercer cántico del siervo doliente de Yahvé habla literalmente de una lengua, de un oído, de una espalda, de una barba, de un rostro, de una cara. ¿Por qué? Porque dice, este siervo que es luz tiene una corporeidad y esta corporeidad se ha hecho tan cercana a nosotros que es la que nosotros mismos tenemos y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Escuchar. Y dice, quien no la escucha ni recibe la luz de Dios, morirá entre tormentos. Termina ese tercer cántico. Quien no escucha ni recibe la luz de Dios. Un momento, ¿la luz se escucha? ¿La luz se escucha? La luz no se escucha, ¿no? Entonces, estamos hablando juntamente con los cánticos anteriores de una persona elegida, de una persona que tiene el Espíritu, que es luz y que es una persona que tiene corporeidad. Y esa corporeidad es humana. Y esa corporeidad humana es capaz de hablarnos con luz. Qué cosa tan hermosísima, ¿no? Este siervo que está pasando ya por humillaciones, ha confiado en Dios y que eso ha sido su luz, ahora esa luz la comunica a nosotros por medio de sus palabras y quien no escuche esa luz de Dios, entonces morirá entre tormentos. Aplicado a esto literalmente, tenemos que hablar del infierno, ¿no? Ya San Juan, en el prólogo, habla del verbo que vino a nosotros y que es la luz del mundo y que el mundo no la recibió. Entonces, a los que la recibieron les dio autoridad, les dio el poder de ser hijos de Dios. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. ¿A quién se está refiriendo? A los cánticos, específicamente tercero, de El siervo doliente de Yahvé. Y aquí entramos al cuarto cántico. No sé, José, ¿tú quisieras mencionar algo sobre este también? El cuarto cántico, me parece que... Bueno, sobre esta última parte que comentaba sobre la luz, ¿no? Y luego usted preguntaba, ¿no? Retóricamente, ¿no? ¿Se puede escuchar la luz? ¿Cómo que escuchar la luz, no? Obviamente después usted ya nos iluminó cuando nos explica, ¿no? Que la luz, ahí como un título de Cristo, aquel que es la luz, y como bien usted citaba al evangelista San Juan, ¿no? Que la luz venía a este mundo, ¿no? Y la luz en las tinieblas resplandece. También me venía a la mente también como a Cristo se le llama la verdad. Por ejemplo, cuando uno lee a los místicos o ciertos escritos de espiritualidad católica, se refieren a Jesús como la verdad. O por ejemplo, uno se encuentra frases que dice como la verdad dice y te dan un versículo, o sea, te dan unas palabras de Jesús. De hecho, en la imitación de Cristo, que es uno de mis libros favoritos, la imitación de Cristo de Tomás de Kempis,
comienza precisamente con esas palabras de Cristo, ¿no? El que me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor, ¿no? Porque Él es la luz. Mm. Y sí, es realmente muy, muy interesante. Me gusta, Padre, cómo usted nos está compartiendo no solamente los hechos históricos que se cumplen en Jesús, no solamente las profecías, en este caso los cánticos del siervo sufriente en el profeta Isaías, sino la aplicación que le está dando para la vida espiritual y también cómo esto arroja luz acerca del llamado que tengo a unirme a ese siervo sufriente. Y realmente es que si no estoy dispuesto a unirme a ese siervo sufriente en su pasión, en su crucifixión, pues no puedo tener la salvación, porque dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, se muera, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y Mm. sígame. Entonces es bien interesante que muchas veces se habla mucho de la, de la salvación de Dios como un don, que lo es un don, el don de la salvación. Sin embargo, en la economía de Dios, en los arreglos que Dios ha establecido para salvarnos, eh, conlleva esto una muerte, morir nosotros con Él, unirnos a su pasión, unirnos a su cruz, ¿no? Entonces esto no nomás es algo muy, muy bonito, ¿no? Solo para ser admirado y contemplado de lejos, sino es Mm. algo encarnacional, ¿no? Nosotros debemos Sí. unirnos a aquel que es la luz. Adelante, Padre. Y vamos al cuarto cántico, el que también manifiesta de una forma ya explícita a quién se refiere, ¿no? Ya hemos visto este camino del primer cántico, el segundo, el tercero, y en el cuarto cántico, y también tengo que mencionarlo para que se deleiten luego cuando corresponda, en la Semana Santa se leen estos cánticos, ¿no? Si ustedes están atentos en las lecturas de el lunes, martes, miércoles y viernes santo, ¿no? Lunes, martes y miércoles de Semana Santa, después del Domingo de Ramos, y el Viernes Santo justamente son esos textos. El lunes, Isaías 42. El martes, Isaías 49. El miércoles, Isaías 50. Y el viernes, Isaías 52, 53, ¿no? O sea, la Iglesia Católica, o sea, lo que yo estoy explicando para confrontarlo, ¿no? Lo que dice la Iglesia Católica es justamente la interpretación cristiana católica más clara, objetiva, más tradicional, más unánime, más en comunión universal que se puede dar justamente de esos textos, y nos los da a nosotros en esta Semana Santa y en todas, para que degustemos en estas primeras lecturas esta realidad de este siervo doliente de Dios, ¿no? Entonces les invito a que cuando ya comience la Semana Santa, y si pueden ir todos los días a la misa, vayan y déjense como impresionar de estas primeras lecturas, ¿no? Que juntamente con el Evangelio, pues es tan diciente, ¿no? Normalmente se presenta a las traiciones, ¿no? Está la traición de Judas, también la negación de Pedro. Entonces, esto aterriza a este siervo concretamente en esta experiencia justamente con nosotros. Es decir, que hay un siervo, y eso es bonito pensarlo, ¿no? Un siervo que ha venido a servirme y yo lo he traicionado y yo lo he negado. ¿Y qué me ha venido a traer? Lo más grande y precioso. Y eso más grande y precioso ha sido para mí motivo de vergüenza, motivo de alejamiento. Y por ello prefiero decirle, ahora no, te niego, o ahora no, yo sencillamente quiero venderte, ¿no? Prefiero otra cosa, ¿no? Hay un tesoro que prefiero yo a este grandioso, sublime, ¿no? Entonces, esto también para que nos prepare para la Semana Santa, ¿no? Que vendrá y podamos vivirla de una manera muy, muy intensa. En este cuarto cántico, entonces, tenemos una especie de diálogo, y esto a mí también me fascina bastante, ¿no? Yo me he hecho siempre esta pregunta. En el capítulo 52:13 hasta el 53:12 de Isaías, que se habla de el siervo de Dios, el siervo ya no habla. Más bien se presenta un diálogo entre Dios y el pueblo.
Esto lo encontramos en Isaías 52, 13 al 15. Está hablando primero Dios. Y luego en Isaías 53, del 1 al 10, habla el pueblo, responde el pueblo. Y después, del 11 hasta el 12 del capítulo 53, que ya es el final, habla otra vez Dios. Y yo me pregunto, ya no está el siervo, ya no hablan de él. Y yo siempre me he preguntado, he dicho también así retóricamente como lo mencionabas, ¿y dónde está el siervo? Y yo me he respondido interiormente, el siervo ya murió, ¿no? El siervo está muerto. Dice, llevó las culpas y las expió. A muchos y rebeldes ha salvado. Si vamos, por ejemplo, a Isaías capítulo 15, 14, la primera parte dice, no parecía hombre, no parecía hombre. Es interesante que Juan, en el capítulo 9, versículo 5, después de maltratar a Jesús, después de flagelarlo, ante Poncio Pilato, ¿no? Y ahí aparece Jesús y dice, eche homo, ¿no? Este es el hombre, ¿no? Aquí tienen al hombre, ¿no? Y cuando se menciona a este hombre, ¿no? Conecta directamente con Isaías 52, 14, ¿no? Dice, no parecía hombre. Ahí está el hombre que delante de ustedes ya no parecía. Si vamos, por ejemplo, a Mateo 27, versículos del 29 al 31, que habla justamente de la coronación de espinas y cómo lo maltrataban, le cubrían la cara, ¿no? Y se burlaban de él. ¿Qué significa esto? Que este que salió como el hombre había sido antes humillado, había sido puesto un velo sobre su rostro, porque ya no parecía hombre, ya estaba desfigurado, y a la vez, cuando uno golpea a alguien, prefiere que no sea visto, porque cuando uno es visto, le queda la impresión del sufrimiento humano. Entonces le cubrían el rostro para que no pareciese hombre que se comunica. Y sin embargo, luego Pilato le dice, este es el hombre, un hombre humillado. Este es el hombre que ya no parecía hombre. Justamente Isaías 52, 14, la primera parte, ¿no? Y así podemos ir mirando versículo por versículo, ¿no? Voy a darle solamente algunas muestras de esto para que luego también yo recomiendo muchísimo cuando me dicen, padre, en ese tiempo de Cuaresma, ¿qué me recomienda leer? Los cánticos del siervo doliente de Yahvé, definitivamente, los cánticos, ¿no? Entonces, podemos revisar Isaías 52:15, en cambio, un versículo más adelante, y dice, verán lo que nunca les contaron y descubrirán lo que nunca oyeron. San Pablo habla sobre su misión de anunciar a Cristo y en Romanos capítulo 15, versículo 21, hace alusión a este texto. Romanos capítulo 15, versículo 21, habla a este que hizo capaz de ver lo que nunca les fue contado y de descubrir lo que nunca oyeron. Es Cristo que, a pesar de haber sido humillado, de haber sido flagelado, y que su humanidad de alguna manera estaba siendo como ocultada, porque ya dice también que no tenía apariencia humana, era ante quien se esquiva la mirada. También otro texto dice que parecía gusano, ¿no? Ya era un desperdicio humano, no tenía apariencia de hombre. Entonces, así también San Pablo, mirando en Cristo a este siervo, aplica Isaías 52:15 para decir a sus oyentes, a los que estaban allí, ¿no?, que este Cristo humillado es el que va a revelar algo de una manera que no se imaginaban. San Pablo es el que habla de la locura de la cruz. San Pablo es el que habla de que todos nosotros, dice, entre nosotros, pues, somos ignorantes, ¿no? Hasta pareciese que dice, somos estúpidos, ¿no? Ante el mundo, ¿no? Somos el desperdicio, ¿no? Porque justamente allí, en esta apariencia de humanidad rebajada, se manifiesta en cambio el poder de Dios. Y es lo que pasa en este siervo. Ese siervo que ya no parece hombre, que no parece humano, pero que a la vez, más bien, era el más perfectamente humano y, como dice San Pablo, el Papa San Juan Pablo II, en Cristo se manifiesta, pues, también la humanidad y el hombre reconoce al hombre en Cristo, ¿no? Sí,
Es que ahora hay tantos versículos, no vamos a tomar solamente uno más y luego José, puedes ayudarnos con algún comentario. Vamos a ir al versículo 53, el versículo 5, versículo 6, ¿no? Isaías 53, versículo 5, 6. Y lo confrontamos con la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 24 al 25. Por sus llagas hemos sido curados. Pero este texto también hace alusión a que éramos como ovejas descarriadas. Y eso es importante. También se ha hecho como muy popular decir esta frase, ¿no? Por sus llagas hemos sido curados, pero a veces ignorando la segunda parte. La segunda parte del cántico, y lo que cita San Pedro, es que estábamos como ovejas descarriadas y que hemos encontrado a nuestro pastor. Significa que hay una curación de dolencias que ya en este contexto del cuarto cántico, ya lo vamos a ver ahora, está haciendo referencia a una enfermedad, a una dolencia, a unas culpas, lo dice literalmente, ¿no? Que eso hace referencia a pecados, ¿no? Hace culpas que han dañado a la persona y que este siervo justamente va a solucionar, va a curar a través de sus propias llagas. Y así todos los que estaban descarriados de su sumo pastor podrán regresar. Es decir, que está haciendo una restauración de la relación entre aquellos culpables y su pastor, Dios mismo en el Antiguo Testamento y Cristo mismo ya en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues porque Yahvé era considerado el Dios de los pastores, él era el sumo pastor, ¿no? Ya que como estaban en el Éxodo y tenían que caminar todo ese tiempo, ¿no? No tenían un lugar estable, entonces iban con el ganado, le consideraron a su Dios Yahvé, el que siempre está con ellos, como el Dios pastor, ¿no? El Dios que guía a todos los pastores. Pero que en el Nuevo Testamento ya Cristo dice, yo soy el buen pastor, yo soy el que voy a liderar, y ahora ustedes van a ser las ovejas. Por último, hablando al respecto de la exaltación de este siervo, que es justamente el inicio de este cántico, comienza hablando de la exaltación del siervo y luego sus dolencias a causa de la rebelión de muchos, de la culpa de muchos que tendrá este que expiar. Entonces dice que este será exaltado. Y nos encontramos con el cántico cristológico, ¿no? El himno cristológico de San Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Y allí habla justamente de este nombre que está sobre todo nombre, la exaltación del Hijo, que será elevado. No hay nombre que esté sobre este nombre, y ante este nombre toda rodilla se doble. Lo mismo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos del 20 al 21, que le da a este Hijo la potestad sobre toda dominación, sobre todo espíritu, sobre todo mundo sobrenatural, ¿no? Sobre todo mundo angélico. Entonces, esta exaltación del Hijo será concretada en esta realización de la expiación de las culpas de la humanidad a través de sus llagas, de sus dolencias, a través de esta humillación de su humanidad, para que al final pues veamos a este resucitado. Es hermosísimo, y con esto podría llegar como a la conclusión de esos 4 cánticos, ¿no? Es hermosísimo esto. La exaltación del Hijo, siervo, que está muerto en el 4º cántico. Todo, inclusive si uno lee, está hablando en pasado, como diciendo que ya murió, que ya ha sufrido, que por sus llagas hemos sido, ¿no? En pasado, ¿no? Pasado perfecto. Hemos sido ya curados. Entonces, esto hace alusión a que esta exaltación vendrá después de su muerte, ¿no? Ha pasado por una experiencia de cordero llevado al matadero, que no abre la boca, permanece en silencio. También se puede confrontar con el Nuevo Testamento con tantas citas, y que ya una vez muerto, a través de esa muerte,
al redimir y expiar el pecado y las culpas, entonces llegará a la exaltación. Y esto se dará claramente en la resurrección. ¿Cómo lo pueden entender entonces los judíos? ¿Cómo lo pueden entender los cristianos? Si ya en el cuarto cántico este siervo ya no habla, ya está apagada su voz, está muerto, entonces la exaltación solamente vendrá no de un muerto, sino de un vivo, de un viviente. Y este es el Cordero del Apocalipsis que está sangrando y a la vez está viviente, allí delante del trono de Dios. Este es justamente nuestro siervo doliente, nuestro amado Jesús, ¿no? Wow. Mire, antes de hacer un breve comentario, padre, aquí voy a irme detrás de escenas como unos 30 segundos y ahora mismo regreso. Mientras usted si gusta agregar un comentario Ujú. sobre esta Ahora se activó explicación. tu alarma. Sí, ahora me toca a mí ir a apagar la alarma, padre. Ahora regreso. Bueno, queridos hermanos, no sé qué les ha parecido. A mí me parece, a mi corazón, digamos, a mi ser como sacerdote, quizá algunos no lo escucharon, pero lo dije al principio, ¿no? Meditar en el siervo doliente de Yahvé como sacerdote es meditar también la vida misma mía, ¿no? En los seminarios a veces se forma al sacerdote para que sea, yo qué sé, un buen predicador, para que sea un buen pastoralista quizá, para que tenga algunos conceptos claros de la doctrina, o todos deberían ser, ¿no? Para luego enseñarlos, que tenga una vida moral correcta, digna, ¿no? Que sepa al respecto de cómo tiene que celebrar la misa, cómo tiene que realizar los sacramentos, pero algo importantísimo en el ejercicio y en la formación de aquellos que van al sacerdocio o de los sacerdotes que tienen que ir refrescando y siempre creciendo en ello, es que el sacerdote está llamado a ser víctima, está llamado a ser también siervo de Dios. Cual Cristo, como Cristo, sacerdote, también nosotros unidos a Él, los sacerdotes aquí en este mundo. Y como les decía al inicio, no solamente ofrecemos la ofrenda, sino que el día de nuestra ordenación sacerdotal, el obispo nos dijo, prácticamente mirándonos a los ojos, y con Cristo mismo presente, glorioso, en su dignidad y en su carácter de episcopo, ¿no? Nos miró y nos dijo, conviértanse en lo que están ofreciendo, en lo que van a ofrecer. Y esta es la experiencia también que digo, tenemos que tener todos los sacerdotes, humanamente hablando, espiritualmente, íntegramente hablando, como Cristo, así como en los cánticos, presentado desde la humanidad, desde lo más cercano a nosotros, las realidades comunes, hasta lo más grave y trascendente, que era la culpa, era el pecado delante de Dios. Así, oremos también por todos los sacerdotes para que entendamos esta misión tan excelsa, porque ser siervo de Dios significa no solamente morir y un día que nuestra voz calle, sino también una exaltación. Como hemos terminado también esta reflexión, una exaltación que se dará después de la muerte. Y si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no da fruto, que también los sacerdotes aprendamos esa experiencia de morir, ¿no? Así es, y también pues una invitación a todos, porque alguno puede pensar, bueno, yo no soy sacerdote. No, no somos sacerdotes, pero sí todos estamos llamados a unirnos a, claro, los sacerdotes de una manera particular en virtud del ministerio que ellos llevan, pero todos los fieles, todos nosotros, todos los cristianos también somos llamados a unirnos a su sacrificio, somos llamados a unirnos a su pasión, a su muerte. De hecho, pues él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué significa eso? Negarse a sí mismo y tomar la cruz. Pues es una invitación a morir, es una invitación a morir en Él. Y si, como dice San Pablo, ¿no? Si nosotros morimos con Él, también viviremos con Él. Si nos unimos en su pasión, en su crucifixión, al morir al pecado, al morir al viejo hombre, al morir al mundo y sus deseos, al renunciar a Satanás y a sus obras,
entonces también la vida de Jesús, como dice San Pablo en su carta a los Corintios, se manifestará en nuestros cuerpos mortales. El pasaje anterior dice, llevando siempre y por todas partes la muerte de Jesús. ¿Qué es eso? La muerte de Jesús. Esa es la crucifixión, esa es la cruz. Debemos estar crucificados con Él siempre y en todo lugar. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, en nuestra vida diaria, según nuestra vocación. El esposo, en su vocación de esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, en la escuela, donde quiera que te mueves, donde quiera que Dios te lleva, puedes tú vivir unido a la cruz de Cristo para que también la vida de Jesús se manifieste en tu vida, ¿no? En tu vida ordinaria. Yo quisiera comentar, Padre, ahorita que usted nos leía de el siervo sufriente y por ahí leía Isaías, ¿no? Que de hecho está en pantalla. Isaías 53, el verso 5, y lo leo: fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Siempre que medito en esa porción, Padre, la que dice el castigo de nuestra paz fue sobre él, es decir, lo que se requirió, lo que era necesario para que yo pudiera ser reconciliado con Dios, para que yo pudiese ser restaurado a la vida de Dios, a la vida de la gracia, para que yo pudiese pertenecer a ese tronco del que emana esta savia, esta vida, siendo que yo me corté por mi pecado, fui una rama que fue cortada, cayó al suelo, fue marchitada, fue pisoteada, perdió su dignidad original. Y en Cristo ha sucedido lo indecible, lo increíble. ¿Cómo es posible que una rama que ya había sido cortada, que ya había caído a tierra, marchita, pisoteada, menospreciada, a punto de ser aventada al fuego? Porque eso hacemos con las ramas, ¿no? Con las hojas que se secan y que caen a tierra y se secan, pues los quemamos, ¿no? Sin embargo, el Señor cómo nos ha salvado, ¿no? Literalmente hemos sido salvados, como dice San Judas en su carta, en la carta de Judas, rescatados del fuego, literalmente, y ¿a qué precio? ¿A qué precio? Yo en veces pienso en ciertas personas de este mundo, Padre, que son personas con mucha dignidad, gente a la que respetamos, gente a la que honramos en este mundo. Y pienso en cómo les rendimos honores, cómo se les da un trato especial, ¿no? A ciertas personalidades de este mundo. Am, y luego pienso en aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y digo, wow. Digo, cualquier persona, cualquier poderoso, cualquier rey, cualquier rico de este mundo, ellos no estarían dispuestos a entregarme la vida de su hijo para que yo fuese restaurado, para que yo sea sanado, para que yo sea curado. Sin embargo, Dios de tal manera nos amó que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y este pasaje de Isaías 53:5 fue traspasado por nuestras iniquidades, fue ofendido. También algunas traducen fue ofendido por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y en sus llagas hemos sido curados. Qué paradoja, ¿no, Padre? En las llagas de Cristo nuestras llagas se sanan. Él fue herido, Él fue traspasado para que yo sea sanado. Y por último, Padre, antes de cederle la palabra, pues el siguiente verso, ¿no? Isaías 53:6. Todos nosotros, y es interesante el contraste, Padre, porque el verso anterior nos habla del movimiento de la gracia, de qué hizo Él por nosotros. Y ahora este pasaje el siguiente verso nos habla del movimiento de nosotros, el movimiento de la naturaleza. Por un lado, la gracia se mueve para salvarnos, para amarnos, para abrazarnos. Y luego acá nos vemos a nosotros reflejados en este espejo, que es este verso 6, donde se nos dice, todos nosotros andábamos errantes. Por un lado, Él viene y se avienta al pozo de nuestra miseria para salvarnos. ¿Y nosotros qué hacemos?
nosotros andábamos errantes, como ovejas, siguiendo cada uno su camino. Esta porción, siguiendo cada uno en su camino, a mí me ayuda mucho, porque muchas veces podemos pensar, pues yo no estoy tan mal, yo no soy drogadicto, yo no soy alcohólico, yo no asesino, yo no cometo adulterio, yo no, yo no ando tan mal. Sin embargo, nuestra iniquidad, nuestro pecado, según ha sido descrito, eh, es, es puesto en esta categoría, en que andamos en nuestros propios caminos. No necesitas ser un criminal, no necesitas ser el peor de los pecadores, necesitas andar en tu propio camino. Y esto a mí me habla acerca de mi indiferencia, mi frialdad, de mi vanidad, que, que bien lo dice el profeta, andamos en nuestros propios caminos. Dice, siguiendo cada uno su camino, y Yahvé cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Y la verdad que pues en esta cuaresma, Padre, mientras yo lo escuchaba a usted exponer los cánticos, me venía a la mente cómo la cuaresma es como una especie de una imagen en concreto de la vida cristiana. La cuaresma es una especie de una cápsula, una imagen pequeña de lo que debe ser toda mi vida. Purificación en el desierto, unirme al Getsemaní en su aflicción hasta la muerte, para poderme unirme, ayudado de su gracia, a su pasión, a su crucifixión. Esa es la vida cristiana. Y si yo no vivo de esa manera por gracia de Dios, pues no voy a poder participar de su resurrección. Muy bien, queridos hermanos, espero que en este contexto de la Semana Santa y de estas lecturas hermosísimas, primeras lecturas de esa Semana Santa, pues podamos intensificar nuestra relación con aquel que ha sido siervo doliente y que también nosotros estamos llamados a servirle, a ser también siervos de Dios. Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.